En la serie que hemos tratado de desarrollar las últimas semanas y que hemos puesto por título Dios, vamos a dar continuidad a esta temática. Hoy se juega la final del Mundial entre España y Argentina y para miles de personas el resultado no se define únicamente por la preparación, la estrategia o el rendimiento que dará cada futbolista. Tanto los jugadores como miles de aficionados en el mundo creen de que las supersticiones tienen un papel muy importante. Para muestra, un ejemplo. El pasado 7 de julio, Argentina jugó contra Egipto, si no mal recuerdo, los octavos de final. E iban perdiendo los del albiceleste, 2-0. Faltaban, ¿qué? 15, 10 minutos aproximadamente para que Egipto ganara y avanzara a los cuartos de final, cuando de pronto Argentina remonta y de forma histórica termina por vencer a Egipto y por supuesto avanzar e incluso llegar hasta las instancias que hoy justamente reúnen a miles de personas alrededor del mundo. Ver si el estimado Lionel Messi logra conseguir su segundo campeonato mundial. La pregunta que algunos se hicieron es cómo lo logró Argentina. De hecho, no solamente contra Egipto, sino también sucedió algo parecido contra Cabo Verde y el último partido en semifinales también contra Inglaterra. Ha sido el Mundial de las remontadas para ellos. El tema es que uno pudiera pensar de una forma muy básica, ¿no? Que se debe, por supuesto, a la garra, a la determinación, a no bajar la guardia, a pelear hasta el último minuto. Y yo soy un convencido de que, por supuesto, eso es lo que te ofrece una victoria y particularmente cuando se sospecha que no se puede conseguir. Sin embargo, me llamó la atención un artículo que leí justamente ayer mientras preparaba el mensaje, y es que miles de aficionados de Argentina atribuyeron la victoria contra Egipto no solamente a la garra de los jugadores, a la determinación, a la estrategia, a los cambios, etcétera, a lo que ustedes y yo probablemente pudiéramos reflexionar. En parte, le atribuían la victoria a lo que pidió un periodista y narrador argentino, Hernán Feller, quien en medio de la transmisión alentó a los aficionados a que se cambiaran de lugar, porque él decía de que tanto el aficionado como el jugador tienen que colaborar en las victorias de las selecciones, así que tenían que hacer algo distinto para provocar un resultado distinto. Ahora ustedes dirán, pero eso es como medio absurdo. Y sí, si lo vemos por supuesto desde una óptica muy básica, evidentemente es absurdo. Pero es interesante el dato que a continuación yo leí en este mismo artículo. Según un estudio realizado en Latinoamérica por la empresa P&G y la consultora Ipsos, escuchen esto, se publicó el pasado 10 de julio en la BBC de Londres. Los argentinos son los hinchas, los aficionados más supersticiosos de la región. Al menos uno de cada 4 practica cábalas. Cuando hablo de cábalas es prácticas que ellos consideran importantes para conseguir algún tipo de resultado, para tratar de controlar algo que de otra forma es incontrolable. Por ejemplo, ellos tienen como práctica no proclamarse ganadores antes de tiempo, no lavar la camiseta durante todo el torneo, sentarse siempre en el mismo lugar, ya sea que estés en el estadio o que estés en tu casa viendo el partido. Ver el partido con las mismas personas. Esta gente, y uno dirá, pero eso me suena muy a chavalitos. Pero es que uno tendría que entender la cultura futbolística y las pasiones que se despiertan en algunos lugares. Lo que pasa es que ustedes y yo vivimos en un país
donde vivimos la pasión de este deporte a la distancia y lo que hemos sido es de alguna forma impregnados por lo que realmente acontece de una forma quizás incomprensible en otras regiones del continente. Y Argentina es, por lejos, uno de esos países donde el deporte y el fútbol de manera especial no es simplemente una disciplina deportiva, es casi una religión. Y sus estrellas no son grandes jugadores, son casi dioses. Por lo tanto, tendrían que entender que en la pasión por un deporte como el fútbol hay una serie de creencias mezcladas donde tienen lugar este tipo de dinámica, cábala, supersticiones, como ustedes quieran llamarle. Y estos rituales supersticiosos, decía un experto en el comportamiento de los seres humanos, dicen que es una tendencia que tenemos todas las personas cuando intentamos encontrar formas de predecir lo que va a ocurrir. Todos nosotros, decía el experto, de alguna u otra manera desarrollamos ciertas prácticas, consciente o inconscientemente, que nos hacen creer que si las hacemos de forma repetitiva, cotidiana, nos van a salir bien las cosas. Y eso, por supuesto, elevado a la máxima expresión, es muy peligroso porque esconde algo bien interesante. Todos estamos deseando, decía este experto, todos estamos deseando tener el control sobre cosas sobre las que no tenemos control. ¿Por qué los hinchas creen en supersticiones? ¿Por qué no se lavan una camiseta durante todo el torneo? Por darles un ejemplo, y ustedes dirán, porque son chanchos. No. Porque algo en el pasado les ha hecho creer que hay un vínculo entre el no lavar tu camiseta y el obtener buenos resultados. Y aunque eso, insisto, parece de niño, de chavalito, eso se vive de una manera incomprensible en culturas futbolísticas. Pero ustedes y yo nos sorprenderíamos de que a veces somos muy parecidos, pero en otras áreas. Porque en el fondo todo ser humano intenta hacer cosas con el propósito de controlar sus circunstancias, con el propósito de manejar cierto nivel de control. Todos vivimos obsesionados con el control. Queremos controlar el futuro. Queremos saber qué pasará. Queremos controlar cómo responde nuestro cónyuge. Queremos controlar lo que otros piensan. Queremos controlar nuestra imagen. Queremos controlar las circunstancias. Todo lo queremos controlar. Eso está casi que metido dentro del sistema de todo ser humano. Tim Keller, autor y predicador de hace algunos años, lo decía de esta forma: la ansiedad no siempre nace porque las cosas estén mal. Muchas veces nace porque hemos asumido una responsabilidad que Dios nunca nos dio. Y es el querer tener control de todo. Otra vez, en algunas ocasiones, me atrevería a pensar, sin ser un experto, en la mayoría de las ocasiones, cuando somos visitados por la ansiedad, se debe por lo general al deseo de querer tener el control de todo. Y como nos damos cuenta que la vida siempre nos aterriza diciéndonos a gritos: no tenés control de nada. Por mucho que te prepares, por mucho que planifiques, siempre habrán cosas que escaparán a tu control. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir pequeños reinos donde nosotros somos los soberanos. Porque otra vez, soy reiterativo con la idea, porque intentamos tener el control. Y el intentar tener el control, lo que esconde en el fondo es el deseo de ponerme en una posición que no se me ha dado y asignarme una cualidad que no tengo. Yo no soy soberano. Y no puedo pretender serlo. De hecho, la palabra soberanía es una con la que vamos a lidiar durante los próximos minutos, durante este mensaje. Soberanía es clave. De hecho, el título del mensaje que les voy a compartir es: el Dios
soberano. Hasta este momento, en esta serie, hemos reflexionado al menos acerca de 3 cosas. Número 1, hemos dicho el Dios que imaginamos. Todos vivimos muchas veces según el Dios que creemos conocer. De eso se trató el primer mensaje. En la segunda semana vimos el Dios que se reveló. Ya no imaginamos a Dios, sino que lo tenemos que aprender a contemplar a través de la persona de Jesucristo. Porque Dios no es lo que vos y yo creemos. Dios es Jesús. Y en la tercera semana, que fue el domingo pasado, hablamos de el Dios que permanece. E intentamos construir esta idea. Nuestra esperanza no descansa en un Dios que tiene un carácter impredecible, que varía. No, Dios es inmutable, no cambia. Su carácter amoroso, bondadoso, justo, siempre es el mismo. Él no cambia. Por lo tanto, yo puedo aprender a confiar y descansar en un Dios que si dijo algo que va a hacer, lo hará, porque Él no varía jamás. Y hoy vamos a ver, como les dije hace poquito, el Dios soberano. ¿Quién controla todo? Es una pregunta que no sé si en algún momento ustedes se han hecho, pero que es importante hacerse para reflexión personal. ¿Quién controla todo? Cuando ustedes y yo intentamos controlar el futuro, en realidad estamos actuando respondiendo a una pregunta muy profunda. ¿Quién realmente tiene el control de nuestra vida? Se los pregunto de forma más personal. En tu vida, ¿quién tiene el control? En tu familia, ¿quién tiene el control? En tus negocios, en tu trabajo, en tus sueños, en tus proyectos, en todo lo que tiene que ver con tu vida, ¿quién tiene el control? ¿Quién en el fondo lo tiene? Yo sé que la respuesta evangélicamente correcta es Dios. Sí, yo está bárbaro, esa es la verdad, claro que sí. Pero en el fondo, en la realidad, en el día a día, en lo que vos y yo practicamos a diario, ¿realmente quién lo tiene? O al menos quién aspira a tenerlo. Y muy probablemente la respuesta sincera es, y soy yo. La pregunta no es simplemente quién tiene el control. La pregunta es, ¿por qué muchas veces yo lo quiero asumir cuando no me compete en absoluto? Y aquí es donde quiero entrar con una cualidad que tiene nuestro Señor. En teología básica, hay momentos cuando se nos enseña acerca del carácter de Dios. Dios es inmutable, como lo hemos hablado en las semanas anteriores. Eso significa que no cambia. Dios es omnipotente, omnipresente, etc. Pero también, adicional a todo eso, Dios es soberano. Hace más o menos 380 años, se elaboró lo que se conoció más adelante como la Confesión de Fe de Westminster. Es una de las confesiones de fe más influyentes en la historia de la Iglesia cristiana después de la Reforma. Y ha servido incluso de inspiración para distintas iglesias de distintas tradiciones cristianas para tratar de establecer con claridad en qué creemos. Una confesión de fe es básicamente una declaración de en qué creemos. Y aquellos amigos de 1600 y tanto desarrollaron una confesión de fe que se hizo, insisto, muy popular. Y en el capítulo 3 de esta confesión, ellos afirmaron lo siguiente. Noten en pantalla. Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ahora, léanlo bien, por favor. Ahora sí se lee a propósito, ¿verdad? En aquel televisor ustedes tenían que tener un ejercicio de vista muy agudo. Ahora espero que sí se mire bien. Dios desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó, vayan digiriendo cada palabra, libre e inalterablemente todo lo que sucede. Pregunta, no para que me respondan acá, por supuesto, porque no es una clase, pero piensen en esto. ¿Realmente es así? No me respondan, solamente piénsenlo. Ordena libre e inalterablemente todo, absolutamente todo lo que sucede.
No levanten la mano, pero ¿cuántos tienen problemas con esa afirmación o cuántos están de acuerdo con esa afirmación? Ahora lo siguiente, creer lo contrario es cuestionar un principio que es necesario, no solo en el cristianismo, sino incluso en el teísmo, que Dios en algún sentido preordena todo lo que sucede es un resultado necesario de su soberanía. Es decir, todo lo que sucede, mis estimados, todo, debe al menos suceder con su permiso. Sin soberanía, Dios no puede ser Dios. Porque si Dios no es soberano, no es Dios. Si Dios no tiene control sobre todo lo que acontece en el mundo, y cuando digo todo es lo bueno y lo malo, lo que te puede parecer motivo de alegría y lo que te puede parecer motivo de dolor, lo que calificás de justo y lo que calificás de injusto, todo, absolutamente todo. De eso trata la soberanía, que tenés control de todo. De hecho, la palabra soberanía en su etimología, observen en pantalla, significa el que está por encima. Dicho de otra forma, no hay ninguna autoridad que está encima de Dios, en absoluto, ni una. Y les voy a dar una serie de pasajes bíblicos para fundamentar este principio teológico, para luego ir desarrollando la idea práctica, lo que nos va a servir en nuestra vida cotidiana. Pero esto es importante porque esto es doctrina fundamental, pero que sirve de alguna u otra manera para asentar muy bien nuestro conocimiento acerca de Dios. Génesis 50, versículo 20. José, aquí hablando, dice a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ustedes recordarán la historia, ¿no? Los hermanos de José lo habían vendido mucho tiempo atrás. Lo que nunca sospecharon es que a pesar de las desgracias que sucedieron en la vida de José, luego que sus hermanos lo vendieron, lo llevaron hasta convertirse en el segundo hombre más importante del imperio más grande de aquella época. Solo el faraón estaba encima de él, allá en Egipto. Y a pesar de lo que hicieron sus hermanos, Dios usó aún la maldad para cumplir su buen propósito en la vida de él y por lo tanto también en el pueblo de Israel. Job 23, versículo 13. Pero él es único, ¿y quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace, refiriéndose a Dios, por supuesto. Isaías 14, versículo 27. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Job, capítulo 12, verso 23. Engrandece las naciones y las destruye. Ensancha las naciones y las dispersa. Proverbios 19, verso 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Noten otra vez acá el pasaje. Salomón, el proverbista, está diciendo, vos y yo podemos planificar todo lo que querramos la vida. ¿Y está mal planificar? Evidentemente no, por supuesto. No es un llamado a no planifiques porque de todas maneras Dios hará lo que Él quiere. No es esa la idea, por supuesto. Lo que intenta decir acá el proverbista es, hey, qué bien que planificás, pero entiende esto. Todo lo que va a acontecer en tu vida no está definido por lo capaz que vos seas para planificar, sino por la bendita soberana voluntad de Dios. Al final lo que Él decida es lo que sucederá. Proverbios 16, versículo 4. Todas las cosas hechas por el Señor tienen su propio fin, hasta el impío para el día del mal. Salmo 135, versículo 6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Proverbios 16, verso 33. La suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. Salmo 115, versículo 3, el último de los pasajes que les regalo. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace
lo que le place. Y les puedo regalar otro que no está en pantalla, Efesios capítulo 1, versículo 11 también. Al final se hace lo que Él quiere. Punto. Eso significa que Dios es soberano. Ahora, no sé a ustedes, pero yo cuando estudio o reflexiono sobre este tipo de versículos, a mí me surge un conflicto interno. Y no sé si a ustedes les ha surgido en este momento, pero a mí me surge y me surge en forma de pregunta. Y son dos preguntas particularmente las que me nacen en el corazón. Primera pregunta, la tienen en pantalla. ¿Cómo puede Dios gobernar soberanamente todas las cosas y al mismo tiempo seguir siendo el ser humano responsable de sus decisiones? ¿Cómo? A ver, si al final Él hace todo lo que Él quiere, ¿dónde entra entonces la responsabilidad que yo tengo por mis acciones? Si después de todo se va a hacer lo que Él quiere. Esa es una pregunta teológica que ha sido lidiada por años por los teólogos más brillantes. Y no voy a pretender aquí resolverla en un par de minutos. Más. Pero surge la pregunta. Si Dios tiene el control, ¿somos realmente libres? Es una pregunta que surge. ¿Nuestras decisiones entonces importan o todo ya está determinado? Eso es un conflicto que surge. Conflicto teológico. Segunda pregunta, que nace de entender que Dios es soberano. ¿Cómo vive un cristiano que cree en un Dios soberano cuando está sufriendo? Porque convengamos esto, mis estimados, es relativamente fácil hablar de la soberanía de Dios cuando todo está marchando bien en tu vida. Es fácil decir, se lo debo a Dios, todo lo bueno que me ha pasado. Me ha ido bien gracias al Señor, por la bendita voluntad de Dios, no ha sido por mi esfuerzo. Suena bonito. Es una invitación a ser humilde, por supuesto, y entender que todo lo que has logrado no es por mérito, sino por la gracia bendita de nuestro Señor. Pero la verdadera prueba llega cuando la vida deja de tener sentido. Cuando lo que te está sucediendo no es bueno, sino que es doloroso, malo. Y entonces la pregunta que surge es, si Dios es soberano y Dios todo lo controla, ¿por qué me permite vivir este tipo de situaciones tan duras? ¿Por qué? ¿Por qué permite que yo esté atravesando por esto? Y estas son dos preguntas claves. Como les dije al comienzo, la primera pregunta ha ocupado a los mejores teólogos durante siglos. Me ha ocupado a mí, que solo soy un aprendiz, y aunque hoy no voy a responderla, sí podemos afirmar dos verdades que la Biblia sostiene, lo querramos o no abrazar. Dios es absolutamente soberano y el ser humano es verdaderamente responsable. Sobre la primera pregunta, la Biblia me deja claro algo. ¿Dios ordena y controla todo? Sí. ¿El ser humano tiene que hacerse responsable de todas sus decisiones? Sí, también. ¿Cómo logran compaginar ambas ideas? No tenemos claridad al respecto, pero las dos cosas son verdades. Que Dios controle todo no me exime de mis responsabilidades. No me da licencia para hacer lo que yo quiera porque de todas formas Dios hace lo que Él quiere. No. En la Biblia están estas dos verdades, aunque suene paradójico o contradictorio. Pero de hecho es una paradoja. Parece contradictorio, pero no lo es. Pueden convivir ambas verdades. Lo que me va a ocupar en los próximos minutos, sin embargo, es la segunda pregunta. ¿Cómo puedo confiar en un Dios soberano? En un Dios que puede controlar todo, que puede cambiar todo, pero no lo hace. ¿Cómo? ¿Cómo se puede confiar en esto de Dios? No sé si a ustedes les ha pasado que cuando están atravesando una desgracia, viene alguien en plan buena onda, en plan de buen cristiano, se te acerca y te dice, hey, tranquilo, no te preocupes, Dios está en control. Y vos decís, yo entiendo el concepto de Dios está en control. Pero justamente eso es lo que me confunde.
Si Él está en control, ¿por qué me pasa esto entonces? Eso es lo que me confunde. Está bárbaro eso de que no te preocupes, Dios está en control. Sí me preocupo porque si Él está en control y permite esto, me asusta el tipo de Dios entonces en el que estoy creyendo. Pensará alguien, por supuesto, no, que está en su crisis existencial. ¿Qué clase de Dios es el que tiene el control? Y si te das cuenta, no es que dudes de su soberanía, lo que estás haciendo es dudando de su carácter. Y este es el peligro, por supuesto, de este tipo de pensamiento. La soberanía por sí sola no consuela a nadie. Lo que consuela es saber quién es el soberano. Dicho de otra forma, muchas veces vos y yo vamos a vivir confundidos y enojados con Dios también, porque pudiendo hacer la diferencia en nuestra vida, no lo hace. Porque pensamos, Él es todopoderoso, controla todo, pero no está moviendo un dedo para cambiar mi realidad. Yo tengo que aprender a entender que Dios no solamente es soberano, la soberanía forma parte de su carácter, pero no es lo único. Ustedes y yo necesitamos aprender a ver a Dios de una forma muchísimo más amplia. ¿Quién es Dios? Es una pregunta que tenés que hacerte constantemente y sobre todo cuando estás atravesando momentos duros. Número uno, Dios no solo es soberano, sino también es poderoso. Y no necesita la ayuda de nadie para ejercer su soberanía. Salmos 89, versículo 13. Poderoso es tu brazo, fuerte es tu mano derecha se levanta en alto con gloriosa fuerza. Recuerden esto, Dios es soberano, pero también es todopoderoso. Número dos, Dios no solo es soberano, sino también es omnisciente. No solamente lo controla todo, sino que también lo sabe todo. Absolutamente conoce todas las cosas posibles y reales y actúa con toda la información que Él tiene a disposición. Número 3. Dios no solo es soberano, sino también es omnipresente. Es una palabra que significa que está presente en todo lugar y no está distante, por lo tanto, ni separado de lo que Él ha creado. Él está en todos lados. Salmo 139, versículos 7 y 8. Jamás podría yo alejarme de tu espíritu o pretender huir de ti. Si pudiera yo subir al cielo, ahí te encontraría. Si bajara a lo profundo de la tierra, también ahí te encontraría. David está dejando muy claro esto. A ver, Señor, yo entiendo que estás en todos lados. Yo lo entiendo. Número 4. Dios no solo es soberano, sino también es inmutable. Y eso lo vimos el domingo pasado. La palabra inmutable significa no cambio, no varía. Santiago 1, versículo 17. Dios nunca cambia. Fue Dios quien creó todas las estrellas del cielo y es quien nos da todo lo bueno y todo lo perfecto. Pero no solamente no cambia en su carácter, tampoco cambian sus planes o su propósito. Salmos 33, versículo 11. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Y número 5, noten la quinta característica. Dios no solo es soberano, sino también es amor. Y arregla y organiza todo en el universo para nuestro bien, porque Él nos ama. Y aquí comienzo a meterme en el asunto. Deuteronomio capítulo 7, verso 7 en adelante. Pero si Dios los prefirió, se está refiriendo al pueblo de Israel, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Escuchen esto porque esto es neurálgico para el tema, especialmente en el trato que Dios tenía con Israel. Si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Yo no sé si ustedes en algún momento en sus reflexiones bíblicas se han preguntado, Señor, ¿por qué escogiste a Israel? Digo, existía Egipto, habían pueblos más grandes, habían pueblos más influyentes, más poderosos, culturas más atractivas incluso tal vez. No sé, habían simplemente otros pueblos. ¿Por qué te enfocaste en Israel? Y aquí el Señor responde,
no fue porque ustedes eran un pueblo muy importante, al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Digo, no era un halago, ¿verdad? No era muy estimulante tampoco el asunto. Si Dios los liberó de la esclavitud en Egipto, fue por una sencilla razón, porque los ama. Así de simple. En la Grecia antigua surgió un famoso filósofo, Epicuro. Para los que gustan de la filosofía, sabrán acerca de él. Y especialmente por algo que se conoció más adelante como la paradoja de Epicuro o el dilema de Epicuro. Y noten lo interesante de este dilema, porque a lo mejor ha sido el tuyo, como también ha sido el mío en algún momento de mi vida. Él plantea lo siguiente: Dios o bien quiere evitar el mal y no puede, o puede y no quiere, o no puede ni quiere, o puede y quiere. Observen muy bien esta paradoja que está planteando acá el filósofo. Dios o bien quiere evitar el mal y no puede, o puede y no quiere, o no puede ni quiere, o puede y quiere. Pareciera que lo escribió Cantinflas, pero no, es un filósofo. Y cada una de estas opciones plantea una reflexión importante a hacerse. Número 1, la primera: si quiere y no puede, es débil. Porque si él quiere cambiar las cosas, pero no puede, entonces estamos hablando de un Dios débil. Y si es débil, no es Dios. Es simple, dice Epicuro, ¿no? Luego dice, si puede y no quiere, entonces no es débil, es malvado. Esa es la reflexión del filósofo. Porque si él puede cambiar mi vida, si él puede sanarme, si él puede arreglar mi matrimonio, si él me puede dar lo que estoy soñando, si él puede hacer que este país cambie, si él puede hacer que los pobres dejen de existir y comiencen todos a vivir bien, si él puede restaurar todo lo que está destruido, pero no quiere, entonces dice este filósofo, no lo digo yo, lo dice él, es la reflexión a la que concluye, entonces Dios es malo. Porque alguien con poder y no ayuda, la conclusión básica es que es una mala persona. Número 3. Así ni puede ni quiere, es tanto malvado como débil. Y por lo tanto tampoco es Dios. Porque un Dios es todopoderoso por definición. Y número 4. Y si quiere y puede, ¿por qué no lo hace entonces? ¿Por qué no lo hace? ¿Ok? Porque aquí todos ahora, en nuestro contexto religioso, diríamos, sí, el Señor quiere cambiar nuestra vida y puede hacerlo. Pero convengamos esto, todos todavía estamos en un proceso de ser transformados y cambiados y vivimos con circunstancias no deseables, aún. Porque todos estamos en un proceso de transitar por una vida de más o menos o de bien a mejor. Pero todos, por naturaleza, apuntamos, aspiramos a una mejor vida. Independientemente de lo que vos y yo creamos acerca de lo que sea mejor vida. Pero todos apuntamos a tener una mejor vida, un mejor matrimonio, una mejor salud, lo que ustedes quieran. Pero todos apuntamos a algo. Y si Dios quiere y puede, ¿por qué no lo hace? Y en el contexto cristiano, esta paradoja de Epicuro también surge. Porque la gente se hace preguntas como esta. Quizás Dios me ama, pero no hace nada. Es bueno, pero no es realmente soberano, lo que en el fondo estamos diciendo. O quizás sí puede hacer algo, pero no le importo.
¿Recuerdan ese episodio cuando se desata la tormenta, cuando los discípulos estaban navegando en una barca y Jesús estaba ahí con ellos? Lo despiertan y le dicen, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo? Digo, ¿acaso no te importa? Porque a menudo ustedes y yo asociamos el dolor, el sufrimiento, las desgracias, las crisis, los fracasos con a Dios no le importa lo que me está pasando porque no está haciendo nada. Lo asociamos a lo inmediato con Dios está distante y por tanto no está involucrado en absoluto en mi vida. Pero les comenté el domingo pasado, Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando alguien pregunta cómo yo sé que Dios me ama cuando en la vida todo me está aconteciendo mal, yo le respondería, no empeces por ver tus circunstancias, empezá por ver la cruz. Aconteció hace casi 2000 años en la cruz del Calvario. El mayor de los regalos a los que ustedes y yo podíamos aspirar o apuntar en nuestra vida, ya aconteció. Es más, ustedes recordarán esto de una forma bien curiosa y es muy probable que analicemos este día como se analizó en aquel día. A Jesús, sus seguidores no solamente lo miraban como alguien capaz de hacer milagros, no solamente como un maestro, lo miraban como alguien que los iba a liberar del dominio del imperio de Roma. El día que lo capturan, toda esa expectativa que tenían sus seguidores se les vino abajo, porque lo capturan, lo golpean hasta casi matarlo. Posteriormente lo obligan a cargar una cruz hasta una colina. Ahí lo clavan. Luego con una lanza, básicamente lo apuñalan. Y ahí ahogándose con todo lo que implicaba el método de la crucifixión, Jesucristo muere. Ese día es un día de fracaso para aquel que no entendía lo que estaba sucediendo. El día que Jesús murió fue el peor de todos los días de la historia. El Mesías fue arrestado, fue juzgado injustamente, fue golpeado, crucificado, muerto, todo salió mal. Aparentemente el enemigo ahí había ganado. Pero la Biblia tiene una lectura distinta. Hechos capítulo 2, versículo 23. Jesús fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Aún su muerte estaba planificada. Dios nunca perdió el control, ni siquiera en el peor día de la historia. Nunca lo perdió. Y esto me lleva a una reflexión importante. La cruz, mis estimados, no explica el por qué vos sufrís como sufrís. Cuando yo te digo que a tu crisis existencial, que a esas preguntas que te haces de por qué Dios no actúa, por qué Dios no hace, por qué Dios no interviene, y yo te estoy respondiendo, mira la cruz. La cruz no responde al problema que vos estás enfrentando, no lo responde. No lo responde en el sentido de por qué Dios no interviene. Se los he dicho en el pasado, Job tuvo este problema. Job pierde a su familia, pierde sus posesiones, pierde todo. Literalmente este hombre se quería morir. Y él se pregunta, Señor, ¿por qué me pasa todo esto? ¿Por qué a mí? A ver, yo me he comportado lo más recto posible. Es muy probable que algunos de ustedes hayan pensado exactamente igual. Uno dirá, bueno, yo no soy monedita de oro, no es que sea el gran santo, yo no me considero una persona tan espiritual, tan madura, pero malvado no soy. ¿Por qué me está yendo mal? Sí. ¿Por qué? Job estaba viviendo algo parecido. Job era un hombre recto. Ustedes leen que el capítulo 1 del libro de Job y ustedes se van a dar cuenta que este era un hombre recto. Aparentemente un buen padre, guiaba a sus hijos. Era un hombre temeroso, justo, dice el texto. Y a este justo temeroso le sucede lo impensable, le sucede lo que ustedes y yo en otras circunstancias llamaríamos injusto. ¿Por qué le sucede cosas malas a gente buena? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Job lucha con esa pregunta.
hasta que llega al capítulo 38 del libro de Job. Se los he dicho en el pasado. Lean el capítulo 38, de verdad, tómenlo de tarea y lean el 39 también. ¿Y Job qué es lo que llega a decir después de que Dios habló? ¿Qué llega a decir Job? Señor, de oídas te había oído. De oídas te había oído. Yo pensé que te conocía. Ahora, la pregunta que ustedes tendrían que hacerse es, ¿y qué le dijo Dios como para que Job respondiera de esa forma? ¿Qué le respondió Job ante la pregunta? No se le respondió a la pregunta a Dios. Ustedes lean el capítulo 38 y el 39, no se le respondió. ¿Saben cómo arranca Dios? Vayan por favor, de hecho, búsquenlo porque no lo tengo en pantalla, pero búsquenlo por favor ahí en sus Biblias, ya sea que la tengan en el teléfono o si la andan en el papel. Se las leo en la NBI. Versículo 1. El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Noten esto, qué interesante. ¿Cómo se describe? El Señor le respondió a Job desde la tempestad. Muy probablemente ustedes y yo nos encontremos ahí, desde la tempestad. Y noten lo que sucede. ¿Quién es este que oscurece mi consejo?, le dijo Dios, con palabras carentes de sentido. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. Noten la forma en la que Dios ahora interviene. A ver, Job, está muy lindo, tenés muchas preguntas, yo sé, está bárbaro. Pero ahora déjame a mí hablar. Voy a hablarte un ratito. Prepárate a hacerme frente. Yo voy a interrogarte y tú me responderás. ¿Dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo si de verdad sabes tanto. Seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ella la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular mientras cantaban a coro las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién encerró el mar tras sus compuertas cuando éste brotó del vientre de la tierra? ¿O cuando lo arropé con las nubes y lo envolví en densas tinieblas? Verso 10. ¿O cuando establecí sus límites y en sus compuertas coloqué cerrojos? ¿O cuando le dije, solo hasta aquí puedes llegar, de aquí no pasarán tus orgullosas olas? ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la mañana o le has hecho saber a la aurora su lugar para que tomen la tierra por sus extremos y sacudan de ella los malvados? La tierra adquiere forma como arcilla bajo un sello y sus rasgos resaltan como los de un vestido. Los malvados son privados de su luz y es quebrantado su altanero brazo. ¿Has viajado hasta las fuentes del océano o recorrido los rincones del abismo? ¿Te han mostrado las puertas de la muerte? ¿Has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Tienes idea de cuán ancha es la tierra? Si de verdad sabes todo esto, dalo a conocer. ¿Qué camino lleva a la morada de la luz? ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? ¿Puedes acaso llevarla a sus linderos? ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habrías nacido. Son tantos los años que has vivido. Has llegado a visitar los depósitos de nieve y de granizo que guardo para tiempos de angustia cuando se libran guerras y batallas. ¿Qué camino lleva a donde la luz se dispersa o a donde los vientos del este se desatan sobre la tierra? ¿Quién abre el canal para las lluvias torrenciales y da paso a la tormenta, para regar regiones despobladas, desiertos donde nadie vive, para saciar la sed del yermo desolado y hacer que en él brote la hierba? ¿Acaso la lluvia tiene padre? ¿Ha engendrado a alguien las gotas del rocío? ¿De qué vientre nace el hielo? ¿Quién da a luz a las escarces de los cielos? Noten, y sigue diciéndole básicamente esto. Decime quién sos vos, para que yo responda a cosas que simplemente he decidido guardarlo en misterio. Hay cosas por las que no vas a tener respuestas. Hay cosas que simplemente vas a tener que aprender a confiar, aunque no entendás. De eso va la respuesta de Dios. Y pueden seguir leyendo, luego lean el 39. Y Dios sigue. ¿Y quién sos vos? ¿Y dónde estabas? Y decime si sabes tanto cómo se hizo esto, cómo funciona aquello. Le plantea preguntas difíciles. Preguntas donde Job va a responder y no sé, no sé, no sé y más no sé. Para que luego entonces Job respondiera en el capítulo 40,
Ya entiendo, Señor. Ya entiendo. Vos sos Dios y yo no. Y si vos sos Dios y yo no, tengo que aprender a confiar. La cruz demuestra que aunque no entiendas las razones de Dios, puedes confiar en el corazón de Dios. Otra vez, la cruz demuestra que aunque no entiendas las razones de Dios, puedes confiar en el corazón de Dios. La paradoja de Epicuro ha llevado a muchísimas personas a distanciarse de Dios porque no encuentran en Él a alguien confiable. El ser humano no duda de que si existe un Dios, sea todopoderoso. Cualquier persona medianamente sensata sabe de que si existe un ser divino, debe ser todopoderoso. El problema que tienen es cómo hago para vincularme con un Dios todopoderoso y especialmente con el Dios todopoderoso que me proponen los cristianos, donde no solamente tiene poder, tiene amor también, tiene bondad. Pero mira mi vida a la distancia y pareciera no involucrarse, no hacer nada. A mí me ha encantado, y con esto cierro, en el libro de Daniel, capítulo 4, lo puedes buscar en sus Biblias, verso 18, si no mal estoy. Están condenando a Sadrach, Mesach y Abednego por no haber obedecido una ley que los obligaba a rendir pleitesía, adoración a Nabucodonosor, el gobernador del momento. Y ellos dicen en Daniel capítulo 4, verso 18, o el capítulo 3, uno de los dos, 13, el 3, en el capítulo 3, el Señor nos librará del horno de fuego, dice. Él nos librará. Los tipos estaban muy confiados de lo que Dios podía hacer. Noten esto. Ellos estaban confiados. Dios nos librará de tu mano, oh rey, y de ese horno de fuego. Nos librará. Ellos nunca dudaban del poder de Dios, de lo que Dios podía hacer. Pero lean el 19. Y en el 19 añaden un detalle bien interesante. El versículo 18 sirve de inspiración para muchas canciones. Siempre lo he dicho, nuestras canciones están llenas de tú lo puedes hacer, Señor, tú lo vas a hacer de nuevo, tú eres todopoderoso, yo creo en ti, creo en todo lo que vas a hacer. Ese es el versículo 18, capítulo 3 de Daniel. Tú me vas a librar, libre soy, por tu poder, por tu intervención. Pero no he escuchado canciones compuestas basadas en el versículo 19. El versículo 19 del capítulo 3 de Daniel que dice, ¿y si no? No y si no puede. Es y si no lo hace. No porque no puede, sino porque en su voluntad hay otro plan. Y esto es lo hermoso. Porque ellos confiaban en que el poder de Dios podía ser para sacarlos de un problema. Pero al mismo tiempo entendían que el mismo Dios que es poderoso es soberano y que en su soberanía a veces actuará conforme a tu deseo y a veces no. Y eso no lo vuelve malo. Eso simplemente lo hace ser soberano. Y cuando yo entiendo que además de ser poderoso y soberano, es bondadoso, yo entenderé también
que a pesar de que Él responda de forma contraria a mis deseos, será lo mejor que me acontezca. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y no hay lugar más seguro, mi estimado y estimada, que vivir en la voluntad de Dios. Aunque no te parezca agradable y aunque no te parezca buena. Pero es agradable, es buena y es perfecta. Aún el no de Dios bendice. Aún el dolor que Él permite en tu vida, bendice. Porque todas las cosas ayudan a bien para aquellos que han sido llamados conforme a su buen propósito. Todas las cosas. No califiques a Dios de malvado, porque no actúa como querés. Aprende a confiar en un Dios que a veces no entendés. Aprende a confiar en un Dios que a veces no entendés. Porque Dios no solo es poderoso, Él te ama. Y si te ama, todo estará bien, mi estimado. Aunque duela ahorita. Aunque te duela.